Seguimos con los juegos halloweenescos de octubre y volvemos con otro título indie moderno. ¿Y por qué tanto juego indie, Vitiel? Porque en los últimos años han salido incontables títulos indies, pero desgraciadamente solo como 5% de ellos o incluso menos valen la pena. Así que es importante promover los que sí son dignos de estar en tiendas físicas o digitales. Uno de ellos es definitivamente el survival horror de pixel art llamado Evil Tonight, desarrollado por DYA Games en el año 2021 para Steam y Nintendo Switch. Este juego lo compré en el año 2023 porque quería un juego nuevo en mi Nintendo Switch. Así que vi un video de YouTube que llevaba el nombre de algo así como 10 gemas ocultas para Nintendo Switch. Y solo tuve que ver 30 segundos del juego en el video para estar seguro de que me iba a gustar. Y en efecto, me gustó. Es un estupendo juego. Creo que sería divertido que uno de estos días hablaras de juegos que no te gustaron. Leina, no necesito crear contenido negativo. Quiero mantener este canal como un lugar principalmente positivo. Además de que no quiero hacer sentir mal a los fans de o de 3, entre otros. Voy a censurar todos los juegos que dijiste. DYA Games tiene una década existiendo y han sacado 5 juegos hasta la fecha. Es un estudio español que claramente se especializa en títulos con una estética visual animesca, y cada juego que sacan es un género diferente. Evil Tonight fue el primero que jugué de ellos, y me gustó tanto que luego compré otros de ellos que me llamaron la atención, como Bot Vice y Strike Sisters. Ambos buenos juegos, pero sí se nota que Evil Tonight es la cúspide de sus títulos en cuanto a valores de producción se refiere. Evil Tonight es un survival horror con la mira desde arriba desarrollado en Game Maker Studio 2. La historia trata principalmente sobre la protagonista Silvia, un tipo de chica de acción que se gana la vida como exorcista. En este título, ella está descubriendo un misterio relacionado con una escuela de artes maldita. Usa sus habilidades de exorcista para entrar al mundo espiritual, que es una manifestación de la maldición de la escuela. Para su sorpresa, descubre que hay niños humanos de carne y hueso dentro de esta versión espiritual de la escuela. Ellos también están resolviendo sus propios misterios, así que Silvia decide ayudarlos. Suena a horror para niños. Pues no diría para niños precisamente, pero sí es de tipo halloweenesco menos violento con una historia más relajada. Sin embargo, lo que no es tan relajado es la jugabilidad, porque Evil Tonight tiene un estupendo sistema de combate, el cual está bien diseñado y al mismo tiempo ofrece un decente nivel de reto. De hecho, he estado jugando tantos juegos de survival horror este octubre que me tomó un poco de trabajo reacostumbrarme a los controles de Evil Tonight. Básicamente empiezas con un cuchillo y una pistola. La pistola hace un buen daño, pero tiene munición limitada. El cuchillo es de uso infinito, aunque hace menos daño. Después puedes conseguir más armas de fuego como una ballesta, escopeta y metralleta. Pero también tienes un botón de evasión que te da cuadros de invulnerabilidad. Tanto usar el cuchillo como evadir gasta tu barra de estamina. Así que tienes que poner atención a eso para que los enemigos no te ataquen mientras estás inmóvil recuperando el aliento. Tiene estamina, ¿eh? Entonces dirías que es un juego tipo Souls. No, no lo es. Y no voy a caer en tus provocaciones. Ya lo hiciste. Los controles de Silvia son estupendos, súper precisos y realmente requieren que pongas de tu parte. El juego, a pesar de ser un survival horror, tiene una muy buena dosis de acción que está muy bien lograda. Es como si los desarrolladores hubieran tomado los juegos survival horror de los 90s y hubieran dicho: ¿y si hacemos uno de esos juegos pero con un sistema de combate que valga la pena? Y la verdad es que les quedó muy bien. Pero el otro aspecto donde Evil Tonight brilla es en su presentación. Como puedes ver, es tipo pixel art que juega en algún punto entre los 16 bits y los 32 bits, con animaciones fluidas y escenarios detallados. También la música y sonido están súper bien. El tema musical de la pantalla de inicio es genial.
Y los efectos de sonido, así como sonido ambiental, también es de 10. Los pasos de Sylvia, el sonido de sus ataques, abrir y cerrar puertas, cambiar de armas, todo el audio está creado para ser satisfactorio para tu cerebro y adentrarte en la historia. Pero aunque Evil Tonight está súper bien hecho, donde resonó personalmente conmigo fue con la presentación de la historia, ya que me queda extremadamente claro que este juego es un tributo al anime de entre mediados de los 80s y mediados de los 90s. Esto no solo por el estilo artístico de los avatares de los personajes, los cuales me recuerdan a lo que verías en animes como Mikami la Cazafantasmas o animes de Rumiko como Ranma y medio. Pero también los diálogos mismos están escritos con un estilo juguetón juvenil muy agradable. ¿A qué te refieres? Bueno, por ejemplo, la protagonista Sylvia. Sylvia es una chica de acción y exorcista, como ya mencioné, pero además es una vanidosa ególatra que se cree la más bella del mundo y siempre quiere ser el foco de atención. Este es un chiste recurrente a lo largo del juego y se maneja igual a como lo haría un anime de principio de los 90s. No hay chistes de tipo moderno, ni referencias forzadas, ni pesimismo nihilista. Es una historia muy simpática que no intenta sorprenderte con exceso de violencia o descubrimientos grotescos o impactantes. Viti, tú amas los juegos violentos, grotescos e impactantes. Yo amo muchas cosas, Leina, y a veces es bueno jugar este tipo de historias más amigables, sobre todo cuando el juego es tan bueno como este. Aún así, aunque Evil Tonight hace las cosas tan bien, creo que le pudo ayudar mucho haber añadido un mapa. ¿Cómo? ¿Es un survival horror sin mapa? Así es, no es tan malo como suena porque la escuela que investigas no es tan grande. Pero aún así habría sido bueno un mapa que te ayudara a revisar las zonas que ya visitaste y las llaves que te faltan. Fuera de eso, el juego hace un estupendo trabajo modernizando sus sistemas de survival horror para la era moderna. Motivo de más por el que encuentro raro la falta de mapa. Tristemente, Evil Tonight no tiene para nada la popularidad que se merece. A pesar de haber salido hace 4 años en Metacritic, no tiene ni una reseña de publicaciones y muy pocas reseñas de usuarios. Hay una gran cantidad de juegos survival horror indies menos buenos, pero que se han vuelto mucho más conocidos. Así que al menos espero que este episodio lo ponga en la mira de algunos potenciales interesados, porque honestamente creo que debe haber una gran cantidad de jugadores que si supieran que esto existe, lo comprarían inmediatamente, aunque los desarrolladores también deberían poner de su parte para añadirlo a más plataformas. Me ha gustado mucho ver cómo DYA Games ha evolucionado las producciones de sus juegos desde el 2015 y estoy aquí esperando con ganas su próximo título. Síganme en mis redes sociales y nos veremos en el próximo episodio de Macro Obsesión. Bueno, pues si eso es todo, hasta la próxima. Muchas gracias a los patrons de Vitiel por apoyar este contenido. Ellos son Directo, El Apocalíptico, Fernando Cucurella, Flavio Ernesto, Nelson Alexander y Ricardo Peri. Muchas gracias.